todo gira en torno al sueño. Estás sin dormir, teniendo que ir a trabajar, teniendo que hacer tu vida. Se convierte el sueño de tu hija en tu peor pesadilla. Evitar las pantallas. Esto es súper importante. Si es de día o es de noche, Claro. lo saben a través de los niveles de melatonina de su madre que le pasa por el pecho. Que de los 0 a 3 meses es supervivencia. Pues te levantabas 5, 6, 7 veces. A ver, nosotros además es que había una cosa que no estábamos haciendo bien y era que al dormirse en la hamaca, la niña cuando se despertaba quería la hamaca. Hay veces que te sientes y dices, ¿qué hice mal desde el principio? Que no es su culpa. Se despertaba 5 o 6 veces y tenías que hacer el ritual. El Tenías que ritual. coger a la niña, irte al salón y estarte en el sofá. El mayor problema ya no era que se despertara, sino que cada vez que se despertaba tú te tenías que estar El ritual. 1 hora, claro. No hay atajos, es un proceso madurativo, irá mejorando. Siéntete orgullosa, Claro, ¿no? enhorabuena. Claro. Vamos a darle un aplauso a Patri. ¿Qué sabemos los padres, incluso la sociedad, del sueño de los bebés? Que el impacto que tiene, ¿no?, en la vida familiar, la falta o un problema de sueño de un peque es importante. ¿En qué punto tenemos que hacer ese clic y decir que esto ya no es normal? ¿Tú crees que es hacer las cosas mal o es sobrevivir? Pues tienes que ir a trabajar y estás destrozado. ¿Cómo eres productivo en el trabajo? Cuando el mundo se vuelva gigante y no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Mamá. Tenía muchas ganas de volver a saludaros. Si estáis viendo el episodio, no solo escuchando, vais a notar que hay novedades por aquí por el estudio de La Book. Y también quería incorporar una nueva novedad a La Voz de Mamá. Digamos que voy a arrancar una especie de tradición que espero que salga muy bien, y es que voy a pedir un deseo, voy a manifestar un deseo al empezar cada episodio. Y en el episodio de hoy, que es para vosotras y vosotros, este deseo, para que se os cumpla a todos, yo quiero que esta noche durmáis muy bien y que vuestros hijos duerman muy bien también. Puede parecer algo así como simple, pero es un deseo muy valioso para muchos y muchas, seguro, de los que nos estáis escuchando. Ahí va mi deseo. A las invitadas e invitados que pasen por aquí también les voy a pedir que piensen un deseo, pero que me lo digan al final, porque claro, esto es nuevo, esto se lo acabo de comentar y claro, lo tienen que preparar. Así que vayan pensando el deseo y mientras las vamos saludando, porque tenemos hoy con nosotros a la doctora María Gascón, pediatra, subespecialista en gastroenterología y nutrición infantil y asesora de lactancia y mamá de 2. ¿Qué tal, María? Hola, Gracias Aran. por venir. Muchas gracias a ti por invitarme y por interesarte en mi perfil. Pues siempre, eres pediatra y nos arrojas mucha luz a todo, pero en el caso de hoy, de lo que vamos a hablar hoy, que además tienes un episodio en tu libro, enhorabuena, que acabas de tener otro tercer hijo con este libro, Sí, Pediatra de tercer. Pueblo, también le dedicas un espacio muy importante al sueño, que es el tema que vamos a tratar hoy. Y con María está Patricia Galán, ella es paisajista y mamá de una niña de 2 añitos a punto de cumplir. Sí, 2 meses me quedan. De Enar. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por venir. Creo que has tenido problemitas con el sueño de Enar. No sé si lo has resuelto o no, ahora nos lo dices, ahora nos lo cuentas. Venga. Pero muchas gracias por venir. A vosotros. Antes de adentrarnos en este tema, os voy a lanzar unas frases para ver si os sentís, yo creo que identificados desde casa. A ver si os suena esto de: son las 3 de la mañana, otra vez. Solo dormí 2 horas, con suerte. Lloró toda la noche y yo también lloré toda la noche. Ya no sé si es de día o es de noche. Yo ya no sé ni cómo me llamo. Esto no es solo cansancio. Esto es agotamiento crónico. No puedo más. ¿Cuántas veces habéis escuchado o habéis dicho frases como estas? ¿Vosotras? Muchas. Muchas también. Muchas. Ser mamá o ser papá y no dormir bien parece como que va en la misma etiqueta, ¿no? O sea, es como una especie de prueba de fuego que tienes que superar. Que nada más nacer tu bebé te preguntan, ¿qué tal duerme bien? Tiene 1 añito y te preguntan, ¿qué tal duerme? ¿Duerme bien? ¿No? Va como asociado, Sí. parece, el no dormir al ser mamá o ser papá. Vamos a hablar de todo esto y también vamos a hablar de las consecuencias que tiene no solo para los peques, también para nosotros, un poco la falta de sueño, esa deuda constante que tienen muchos peques con el sueño y por lo tanto muchas familias. De todo esto, como digo, vamos a hablar en el episodio de hoy de La Voz de Mamá, titulado Mientras duermes te cuido y patrocinado por Melamil.
Si tu peque tiene problemas para conciliar el sueño, si ya no recuerdas la última vez que durmió del tirón toda la noche, pues no estás solo, porque a muchos nos pasa. El sueño es fundamental para su crecimiento y para nuestra tranquilidad. Por eso quiero hablaros de Melamil, la melatonina en gotas más recomendada y vendida en España, con un 99% de pureza y un agradable sabor que facilita su uso. Además, incluye pipeta dosificadora para hacerlo todo mucho más cómodo. Miles de familias ya confían en ella y cuenta con el respaldo científico que avala su eficacia y seguridad. Dale a tus hijos el descanso que se merecen y recupera también tus noches tranquilas. Confía en el número 1 para el descanso infantil. Confía en Melamil y confía también en una buenísima pediatra como es María. María, voy a ir ya al ataque contigo y te voy a lanzar la primera pregunta porque yo quiero saber qué sabemos realmente de cómo duermen los niños. ¿Lo sabemos todo? En este caso los bebés, porque es cuando empieza, ¿no?, toda esta aventura del sueño. ¿Qué sabemos los padres, incluso la sociedad, del sueño de los bebés? Pues voy a empezar con un spoiler directamente. Venga. Y es que sabemos que no duermen como los adultos. Que muchas veces nos dicen, está el dicho de dormir como un bebé, y eso es totalmente falso. Es verdad, cuando te dicen esto a mí me da una rabia. Claro. Yo pensaba, pues como sea como la mía. Claro, porque no es así. Y es que sabemos que el sueño es un proceso madurativo que forma parte de nuestra vida, ocupa gran parte de nuestra vida y no se parece en nada el sueño de un bebé que acaba de nacer al sueño de un bebé de casi 2 años, o sea, un nene de casi 2 años, y tampoco se parece al sueño que tenemos tú y yo. ¿Y cuáles serían un poco los ritmos biológicos normales de los bebés? Porque claro, luego cada bebé es completamente diferente, pero lo que podría entrar dentro de lo que denominamos como normal. Pues vamos primero por el principio, ¿no? Cuando te dan ahí el bebé y dices que tengo que esperar, ¿no? La etapa entre 0 y 3 meses, los bebés tienen un ritmo que llamamos ultradiano. Todos conocemos el ritmo circadiano, que es el que se rige por el día y la noche, y el ritmo ultradiano es el que no se rige por esto, ¿no? Son ciclos muy cortitos, de unos 50 minutos, hora y media, 2 el máximo, y que se van sucediendo uno detrás de otro, y ese bebé no sabe si es de día o si es de noche, no lo sabe. Y luego ese sueño es un sueño muy activo, que a veces en la consulta me dice, María, es que yo creo que no duerme, es que no descansa, porque está en la cuna y es que no para de moverse, no para hacer gruñiditos, no está descansando bien. Pero es que eso es normal, ¿vale? Porque tienen un sueño que llamamos muy activo. En cuanto a horquilla de tiempo, vamos a ver que hay de todo, pero lo más habitual es que duerman entre 14 y 17 horas al día. Que duerman ese tiempo no quiere decir que lo duerman seguido. Que lo duerman seguido, ahí viene la trampa. Ay. O que lo duerman cuando a mí me viene bien o lo que yo considero que se tiene que dormir, ¿vale? Entonces se van sucediendo los ciclos y comen, duermen, comen, duermen, comen, duermen. Eso más o menos entre 0 a 3 meses. Nos vamos ya entre los 3 y 6 meses. Ahí empieza cierto ritmo circadiano, ¿vale? Empieza en torno a los 4 o 6 meses, se empieza a segregar de forma rítmica la melatonina, que es la hormona del sueño. La hormona del sueño que empieza a segregarse más o menos como unas 2 horitas antes de que nos vayamos a ir a dormir y que va apagando progresivamente nuestro cerebro y va subiendo hasta las 2, las 4 de la mañana, donde llega el pico máximo de melatonina. Y también se empieza a regular la temperatura por la noche, porque nuestra temperatura baja por la noche cuando nos dormimos, llegando al pico mínimo en torno a las 4 de la mañana. Y es ahí cuando empieza a segregarse también el cortisol, que es la hormona contraria a la melatonina, que es la hormona que nos despierta. Es la hormona que nos prepara para despertarnos. Y en esta franja más o menos los bebés suelen dormir por el día, hacen como unas 3 siestas, una a media mañana y 2 por la tarde, una después de comer y otra más o menos como a media tarde. Y esta horquilla normalmente también suele ser pues entre 14 o 17 horas y también por la noche.
y también necesitan despertarse por la noche para comer, para tener contacto, porque tienen frío, porque necesita a mi mamá, etc. Nos vamos ya con la horquilla de entre los 6 y 12 meses, 18. Esa es una horquilla ahí un poquito más amplia porque ahí los bebés transitan hacia las 2 siestas por el día. Dejan una que es a media mañana y otra como después de comer. Sí. Y ahí hacen un poquito, la gran mayoría hacen una pausa nocturna un poquito más grande, ¿vale? Y en total, pues ya no son tantas horas las que duermen, se acerca más o menos como a las 14 horas, más o menos. Y ahí es algo muy, muy, muy variable, ¿vale? Los que ahí, la gran mayoría consiguen hacer una pausa, llegamos a los 2-3 añitos y consiguen hacer la mayoría, como 2 de cada 3, una pausa nocturna un poquito mayor, pero todavía hay 1 de cada 3 niños que se sigue despertando por la noche. Ahí está Patricia como, vaya, te ha tocado el 1 de cada 3, ¿no? Claro, parece ser, claro. Ahí ya te estás sintiendo identificada. Ajá. Que se siguen despertando por la noche, ¿vale? Y ahí más o menos algunos niños pierden la siesta de después de comer. Anda. Algunos la pierden ahí, pero es verdad que algunos la pueden mantener en torno a los 4 o 5 años o, por ejemplo, como es mi caso, no perderla nunca, porque yo necesito después de comer 20 minutos, media hora de pausa de decir voy a descansar en este momento, son 10 minutos, se agradece, y esa siesta de después de comer se ha visto que encima les ayuda a los niños a consolidar todo lo que aprenden durante el día. Anda. Y hace que no lleguen tan cansados a la noche. Que eso también hace que duerman también mejor, ¿no? Eso también me pasa una a mí, consecuencia. Yo llego mucho mejor con una Claro, claro que llegamos Claro. ahí mucho mejor. Y entonces ya hemos dicho 2-3 años, a partir de los 3 añetes ya la gran mayoría consiguen hacer la pausa nocturna durante la noche, pierden la siesta y ahí más o menos duermen como entre 9 a 12 horas y se asemeja bastante al sueño a los del adultos, adulto. ¿no? Eso es lo que ya consideramos lo que decimos dormir del tirón, ¿no? Toda la noche y los horarios de los papis, ¿no? O sea, que coincidimos, ¿no? Claro, tú hablabas de los ritmos normales, pero luego están los peques que se salen de esos ritmos normales, que los padres no encuentran la forma de entrar en ese ritmo tampoco y al final se pasa mal y se sufre. Yo imagino que tú en consulta habrás tenido y tienes muchos casos así, ¿no? Tengo muchos casos porque yo siempre digo que el sueño, la alimentación y la fiebre es lo que más preocupa a los padres. Entonces, en todas las consultas de las revisiones periódicas de salud, uno de los puntos importantes que tenemos que preguntar los pediatras es sobre el sueño. Pero tú además que eres pediatra de pueblo, que si no la seguís, ahí está su Instagram, pediatra rural. Yo no sé si has notado diferencia las consultas que puedes dar en ciudad o puedes dar en pueblos. Los ritmos de los niños de sueño son diferentes porque al final todos los factores y el contexto afecta al sueño también, imagino. Es que claro, es que es totalmente distinto porque una cosa que no he mencionado es que cuando empezamos a segregar la melatonina en torno a los 4 o 6 meses, ahí ya se empieza a distinguir el día y la noche. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante, la luz es súper importante y es muy diferente la luz que les da a los niños en el pueblo que la luz que les da en la ciudad. ¿Por qué? Tú imagínate que en el pueblo la mayoría de los niños van andando al colegio, vuelven del colegio andando, les está dando todo el rato la luz. En el colegio los edificios de alrededor no son muy altos, les está dando todo el rato la luz natural. Esto en general, ¿vale? Sí, en general, y luego en la ciudad, por el contrario, pues se levantan los niños, alrededor hay un montón de edificios, luz artificial, te metes al metro, no ves luz, llevamos unos ritmos que muchas veces llegas y no te da tiempo a ir al parque con el niño, hay menos tiempo de actividades al aire libre y toda esa menor exposición a la luz solar al final afecta al sueño del niño. Por eso los pediatras siempre decimos nada más que nazcan de saca al niño a dar un paseo. Ya sea verano o invierno, o sea, sea verano que le o dé el invierno. aire, la luz, ¿no? Qué importante. Eso quiero destacarlo en este episodio, que es súper importante la luz natural. Muy bien.
Patricia, tú estabas escuchando ya todo esto de los ritmos desde 0 a 3 meses, 3 meses a 6 meses. A ver, ¿cuándo empezó un poco en vuestra casa a haber un poco de descuadre en cuanto a estos ritmos normales que te iba marcando, imagino, tu pediatra o no? O cuéntanos un poco tu historia y cómo empiezan vuestros problemas de sueño. A ver, pues yo realmente empecé a darme cuenta más o menos a los 6 meses porque al principio, como les tienes que dar la toma nocturna, pues tampoco lo asocias tanto, ¿no? O sea, o quizás has aceptado que en esa primera etapa el bebé se va a despertar a comer por la noche, entonces no lo asocias a problemas del sueño. Pero claro, cuando se supone que tú ya quitas la toma nocturna, más o menos, ¿no? Y ves que el niño se sigue despertando, en mi caso la niña, pues claro, ya empiezas a decir, vaya, pues parece que no he tenido mucha suerte. Algo pasa, ¿no? Uf, me ha tocado a mí, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues dije, bueno, pues nada, parece que no va a dormir muy bien. Pero bueno, claro, la cosa va peor, porque luego encima tú sin querer empiezas a coger miedo a que se vaya a despertar más, empiezas a coger coletillas, entonces todo empieza a girar en torno al sueño, te empiezas a volver un poco loco con las siestas diurnas, porque a lo mejor vas al pediatra y preguntas, pues no, es muy importante las rutinas del sueño durante el día, ¿no? Y entonces no te das cuenta y de repente el sueño se ha convertido en tu centro del día. O sea, lo que te marca a ti el día y lo que haces es el sueño de tu hijo. Es decir, que por la mañana se haya echado media hora, que después de comer se haya echado 2 horas, no puede dormir más de 3 horas, 3 horas y media, porque entonces le va a afectar al sueño. Pero claro, también influye, si te vas fuera, la niña tiene que dormir. O sea, yo me quedo a comer y tiene que ser a una hora a la que la niña tiene que dormir, porque si no, no duerme por la noche y si no... Y te da condiciona igual tu vida, claro. Condiciona tu vida Totalmente. Al 100%, ¿no? Hasta el punto de obsesionarte. Claro, es que todo gira en torno al sueño, porque tú al final estás sin dormir, teniendo que ir a trabajar, teniendo que hacer tu vida, habiendo dormido 3 horas, discutiendo con tu pareja, discutiendo con todo el que te rodea, porque claro, estás de un humor que o sea, no sé, es como que de repente el sueño es un todo. Se convierte, suena, ¿no? Gracioso, se convierte el sueño de tu hija en tu peor pesadilla. Exactamente. Directamente. Sí, o sea, de repente tiene una noche que se ha despertado una vez y no sé, o sea, que das palmas, ¿sabes? Diciendo, madre mía, por favor, que sea ya la tónica. Y no, al día siguiente vuelve a dormir mal y dices, luego todavía no piensas, es mi momento. ¿qué hice ayer para que durmiera? No, claro. Por eso te digo que luego empiezas a... No sé, como que has hecho algo un día que la niña ha dormido mejor y entonces lo empiezas a repetir todos los días. De repente te das cuenta que tienes unas rutinas para que la niña se vaya a la cama que dices, es una locura. Que son rituales, son rituales. Claro, pero es que tú estás tan metida ya en eso que tú no lo ves. Aparte, no es capaz de racionalizar porque tu cerebro tampoco está funcionando muy bien, que digamos. Entonces, de repente dices, pero ¿qué me está pasando? Todo esto? Sí. Me estoy transformando, ¿no? En alguien que no era antes de esto. ¿Qué es normal y qué no es normal, María, en despertares nocturnos? O sea, porque claro, al final, Patricia decía, no, cuando quitamos la toma y yo vi que seguía despertándose, ¿en qué punto tenemos que hacer ese clic y decir que esto ya no es normal? Igual tenemos un problema, que debemos pedir ayuda profesional. Aquí me gustaría diferenciar entre 2 conceptos, que es lo que es un problema de sueño y lo que es un trastorno de sueño. Vale. Porque tampoco hay que minimizar lo que es el problema del sueño. O sea, un problema del sueño es cuando los despertares, a pesar de que yo te he contado, de que tu pediatra te ha dicho que son normales, repercuten a esa familia. O sea, tú estás diciendo, estoy agotada, no puedo más, hay tensión de pareja. Entonces, hay un problema de sueño, tienes que consultar con tu pediatra. Y decir esto, por muy normal que sea, necesito que me ayudes. Y luego hay que diferenciar lo que es un trastorno de sueño, ¿no? Ahí hablamos de patología, que son las red flags, ¿vale? Lo que yo digo, hay red flags, que es signos de alerta. Entonces, un niño que está durmiendo, por ejemplo, y que está roncando por la noche. Los niños, por la noche, no tienen que roncar. Si roncan por la noche sin mocos, ¿vale? Sí. Muchas veces, como les digo a las madres, hombre, es que si está lodado, como decimos en mi pueblo, de mocos, es normal que ronque porque tiene una vía aérea muy pequeñita y enseguida ronca. Pero si ese niño no tiene mocos, no está acatarrado y está roncando,
eso es un signo de alarma, ¿vale? O sea, ahí ya no hay que hablar de problema y hay que pensar en un trastorno. Porque además ese ronquido a veces se asocia a pausas de apnea, que a lo mejor te ha preguntado tu pediatra, ¿no? Si roncaba, se hacía apnea. Claro, hace pausa para respirar, porque muchas veces, o sea, las pausas de apnea se producen porque ese niño está roncando, ¿no? Se pausa, se despierta, su cerebro se despierta para coger aire, respira. Entonces, eso es lo que llamamos microdespertares, ¿no? El niño no se entera de que se está despertando, pero realmente se está despertando y ese sueño no es reparador. Al día siguiente hay cansancio, ojeras, falta de apetito, pues como te pasaba, ¿no? No duermo, no tengo ganas de comer, estoy irritable, ¿no? Tengo falta de atención y eso también hay que vigilarlo en los niños. Seguramente te haya también preguntado a tu pediatra si suda mucho por la noche, ¿vale? Todos los niños sudan por la noche, ¿vale? No hay que pensar en nada raro, pero si de repente vemos que las sábanas se pueden escurrir, que tú puedes escurrir el pijama y cae agua, eso es un signo de alarma que a veces cuando se acompaña a pérdida de peso o que disminuye su actividad son signos de alarma de cáncer infantil, ¿vale? O sea que eso también hay que verlo. También te preguntaría si mueve mucho las piernas por la noche. O sea, ya hemos dicho que entre los 0 y 3 meses los bebés tienen un sueño activo, pero si más allá de esas fases tu bebé no para, tu niño no para de mover las piernas, hay que pensar también en un síndrome de piernas inquietas. Más cosas que no son normales, que son trastornos. Por ejemplo, hay un tipo de epilepsia, que es la epilepsia rolándica, que son crisis que ocurren en la primera parte del sueño, justo cuando el niño se va a ir a dormir o justo cuando el niño se va a despertar, aunque también pueden pasar a lo largo del sueño, que los padres van a notar como que su hijo hace como un ruido gutural, ¿no? Como una especie de ronquido y de repente eso despierta a los padres, pone a los padres en alerta y de repente vemos como que nuestro hijo hace como movimientos rítmicos de un lado de la cara, empieza a hacer como movimientos también ritmos de ese lado del cuerpo. En casos más graves se puede generalizar, pueden aparecer movimientos de todo el cuerpo. Y lo que es típico es que ese niño no puede hablar, ¿no? Hay disartria que llamamos, no puede articular bien la palabra. Y después se quedan como muy, 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 muy cansados, o sea, como un sueño de decir muy profundo, ¿vale? Uh-huh. Eso también hay que vigilarlo, que también me pasó con un paciente, o sea, que hay que verlo. Luego, cosas también que no son normales, pues si de repente mi hijo controlaba esfínteres por la noche y viene una etapa en la que deja de controlar esfínteres, se hace pipí por la noche, pues eso acompañado de otros signos como son la polidipsia, o sea, beber mucha agua, la poliuria que hemos dicho, de hacer mucho pis, la polifagia, un niño que come mucho y pierde peso, todos esos son signos de alarma de una diabetes mellitus tipo 1, ¿vale? Uh-huh. De que el niño esté debutando con una diabetes, que también los he tenido. Cosas también que no son normales, pues si mi hijo pasa los 4 o 5 años y vemos que necesita varias siestas al día, o sea, de que no se tiene por el día, o sea, eso ya le está afectando y hay que pasar en un trastorno. O sea, que yo creo que ahí más o menos estos son datos de alarma interesantes, sí, que nos indican que no estamos hablando de un problema de sueño o de algo habitual que va a pasar. Tranquila, va a pasar. Uh-huh. Pero ¿cuándo? Es que cuando estás metida en ese círculo... Claro, o sea, digamos que ahora mismo Patricia está en un problema de sueño, es un trastorno grave, ya se ha descartado todo afortunadamente, ¿no? Sí, pero preguntas, ¿cuándo va a pasar? Pues a ver, cuéntanos en qué punto estáis y cuáles han sido los primeros pasos que habéis ido dando porque seguro que mucha gente a lo mejor ahora mismo está notando que va por el mismo camino. ¿No? A ver qué puede hacer...
queremos y como que nos cuentes la historia entera. Vale, ¿Cómo habéis venga. empezado? ¿En qué punto estáis? Pues nada, nosotros pues vas tirando, ¿no? Un poco, vas aguantando. Empezábamos turnándonos porque, bueno, en ahora a los 6 meses ya dejé de darle el pecho. Entonces, en el momento en el que entra el biberón, ahí eso ya es 50-50. Y nada, bueno, pues nos íbamos turnando, una noche uno, otra noche otro. Claro, todo esto cada vez se va... ¿Pero cómo eran esas noches? O sea, por ejemplo, la noche que te tocaba a ti. Bueno, pues te levantabas 5, 6, 7 veces. A ver, nosotros además es que había una cosa que no estábamos haciendo bien y era que, bueno, como Nart tuvo cólicos, yo creo que se acostumbró a dormir, yo la dormía en la pelota, ¿vale? Para pilates. Claro, en la pelota. Entonces yo creo que se acostumbró mucho al movimiento. Y como pesaba mucho, porque era una niña grandota, pues la puse en la hamaca, porque tenía unos dolores en los brazos que no podía. Y claro, me tenía que tirar muchas. Entonces al final hicimos un poco de hamaca. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Que por la noche, al dormirse en la hamaca, la niña cuando se despertaba quería la hamaca. Claro, porque se dormía en la hamaca y le pasabais a la cuna y se despertaba en la cuna. Y ella decía, ¿dónde está mi hamaca? Claro, entonces, claro, la cuestión ya no es que se despierte, era que se despertaba 5 o 6 veces y tenías que hacer el ritual. Tenías que coger a la niña, irte al salón y estarte en el sofá meciendo hasta que esa niña se vuelve a dormir. Había veces que directamente se quedaba ahí ya, porque la cogías y se despertaba y decías, pues nada, hoy dormimos en el sofá y tú en la hamaca. Lo poco que duermas, pero claro, estás ahí dormido y de repente a lo mejor a la hora volvía a hacer ruido y luego le dabas otra vez a la hamaca, tiqui, 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 a dormir otra hora. Y así... O sea, era una noche en la que tú no dormías. No duermes. Yo, antes de que sigas, le voy a preguntar a María. Ella ha dicho una cosa que dice, hicimos alguna cosa mal. ¿Tú crees que es hacer las cosas mal o es sobrevivir? Es supervivencia, sobre todo entre los 0 y 3 meses, ¿no? O sea, yo también me incluyo, ¿no? Con el primero tuve muchísimos problemas de sueño. De hecho, tuvimos que ir a la unidad de sueño con mi hijo el mayor. Y hay veces que te sientes y dices, ¿qué hice mal desde el principio? ¿Por qué? Entonces, el mensaje que quiero dejar claro es que no es su culpa, que es suerte. Al final, que un niño vaya encadenando los ciclos y que su sueño madure antes. Es todo porcentaje. Entonces, al final, hay que saber acompañar un poquito todo eso, ¿no? Y asimilarlo y hablarlo con tu pareja, sí, que creo que es súper importante. Sentirte escuchado, sentirte validado. Es que luego hablaremos de un poco la consecuencia emocional que te supone esto, porque cuando uno no duerme, yo, no sé, vosotros los que nos estáis escuchando, yo sin dormir soy un ogro absoluto, o sea, saca lo peor de mí. Porque es verdad que los primeros meses que tienes que despertarte mucho, si das el pecho, pasas la noche casi medio en vela. Y yo estaba muy irascible, muchas discusiones, y hablo en pareja, ¿no? Porque no puedes más. O sea, alguien Entonces, tiene si esto se alarga y alarga y se alarga, es muy complicado. Alguien tiene que tener la culpa de esto. O sea, tú verdad, cuando estás ahí y estás cabreado y de repente se te ha caído al mando al suelo y suena la niña, bueno, la mirada que le echas a ese momento al de al lado... Que si pudiera, pues porque es que, o sea, al repartidor. Claro. El de Amazon, ¿por qué viene a las 3? Que está la Bueno. 3. Bueno, sí. Creo que el impacto que tiene, ¿no? En la vida familiar, la falta o un problema de sueño de un peque es importante. Es muy importante. Sí. Acaba afectando, pues eso, a la relación, a la familia, a la dinámica de esa familia, a los planes con los amigos. Pues tienes que ir a trabajar y estás destrozado. ¿Cómo eres productivo en el trabajo? Claro, es que todo puede tener consecuencias. ¿Te puede afectar? Sí. ¿Te puede afectar? Hombre, yo creo que sí. A ver, puedes ser productivo y más despistado. O sea, Claro. que al final tú te concentras... Bueno, a ver, yo es que en mi caso había un momento en el que yo llegaba al trabajo y casi era cuando mi cerebro más se relajaba. Tu salvación, un claro, poco. de repente me concentraba ahí a hacer mis diseños y era como que mi cerebro se despejaba un poco de... Te liberabas también. Sí, porque además hay que contar con que son momentos en los que estás viviendo muchas cosas. O sea, tu bebé está haciendo muchas cosas, está avanzando muy rápido. En algún otro capítulo hablasteis de la sensación de pérdida. Entonces tú tienes que ir asumiendo o aceptando todos esos procesos en un estado en el que no estás bien. Entonces, la sensación es que no disfrutas, ¿no? Claro, la sensación es que todo te afecta mucho más, porque tú mentalmente no estás bien y tu bebé va creciendo y no sé, o sea, es como que tienes que
afrontar muchas cosas muy rápido, incorporarte al trabajo. Porque bueno, al principio cuando estás de baja más o menos lo llevas, pero luego cuando te tienes que estar levantando a las 6 de la mañana, muy duro. Entonces son como muchas cosas y tú mentalmente estás muy fuera. Vamos a seguir un poco con vuestros pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos que habéis dado? Bueno, pues de ahí decidimos... sacamos a la niña del cuarto porque, claro, estaba en el cuarto y ahí no descansaba nadie. Por mucho que hubiera uno que se encargara, no descansaba nadie. Entonces, dormía con vosotros. Sí. Entonces sacamos a la niña del cuarto, compramos un sofá cama y nos fuimos a dormir. Y dormís ahí ahora. Y entonces ahí nos turnábamos la noche porque como se despertaba tantas veces y estar toda la noche sin dormir era muy peligroso porque al final haces kilómetros con el coche y no puedes. Aunque sean 3-4 horas, tienes que cerrar el ojo. Entonces, pues nada, uno se iba a dormir con ella a las 9 de la noche y a lo mejor se quedaba con ella hasta las 2. Se despertaba al otro y el otro se iba con la niña de 2 a 6 y así por lo menos nos asegurábamos tener una media de 4 horas. Media jornada de sueño. Sí. Media jornada. Y entonces ya llegó un momento en el que dijimos, mira, ya está, no puede ser. No puede ser, tenemos que hacer algo. Y entonces pues nos pusimos a buscar pues asesores del sueño y bueno, pues sí, hicimos un tanteo y elegimos una empresa, una chica. Unos asesores de sueño. Sí, ¿no? sí. ¿Y qué tal? Eso fue este julio. Y, hombre, han cambiado muchas cosas a mejor. Sí. La niña se sigue despertando, pero ya es diferente. O sea, el mayor problema ya no era que se despertara, sino que cada vez que se despertaba tú te tenías que estar una hora, claro. O sea, porque ahora se despierta, mamá, agua. Bueno, pues te levantas, le das agua y ella se tumba y se vuelve a dormir. O sea, eso es gloria. Claro, Eso es claro, como, para ti eso es el cielo. Eso es nada. Antes es que la tenías que coger, sacarla de la cuna, meterla en la hamaca, o sea, ahí se te va una hora. Para que se duerma una hora y se te vuelva a despertar y otra hora. Despierta a las 3 de la mañana, además tú sola ahí con tu bebé por la noche, una hora ahí. Claro, ¿sabes? y me tengo que pensando dormir, un me tengo montón que de dormir. cosas y ninguna buena. Acudiste a unos asesores de sueño. No sé, María, ¿qué pasos hay que seguir? ¿Qué recomiendas tú como pediatra? No sé si fuisteis a vuestro pediatra, Patricia, a decirle, oye, nos está pasando esto... ¿O lo saltasteis ese paso? Bueno, fuimos un par de veces, pero al final te dicen que es lo que hay. O sea, es un bebé y hay algunos que duermen, hay algunos que no duermen. María, ¿qué opinas de esto? Yo pienso que el primer paso que hay que dar siempre es con el pediatra, ¿vale? Porque a mí me ha pasado de venir niños directamente de asesores de sueño. Uno de ellos es el caso de la epilepsia rolándica y el otro es el caso del debut diabético. ¿Vale? Sí, entonces, el que sabe, o sea, el sueño al final es parte de la salud infantil y los que sabemos de salud infantil en todas sus etapas somos los pediatras, ¿vale? De hecho, en la Asociación Española de Pediatría hay un grupo que se dedica específicamente al sueño infantil. Entonces, el profesional del sueño infantil de referencia es el pediatra, que no quita que si tu pediatra ha descartado, pues claro, como sí. te decía, todo esto, tú te sientas más acompañado pues con un experto en sueño, pero que bueno, que también es verdad que hay pediatras que saben acompañar perfectamente el sueño infantil. Claro, que sí, a ver, en mi caso... Claro, lo primero vas al pediatra y le preguntas y tal, y pues te hace unas preguntas y descarta una serie de cosas. Entonces, cuando descartas una serie de cosas, lo que te queda es pues que un poco, pues que es lo que hay, que hay que aguantar, sí. Es que es la tónica, ¿no? Y ya pasará, ya pasará cuando, ¿sabes? Cuando me estampe con el coche o cuando va a pasar. Claro. Y luego tú además has dicho una cosa importante y es que filtraste, ¿no? Pero es que es verdad que todas las familias no saben filtrar. Entonces tú lo único que quieres en ese momento es que mi bebé duerma aquí y ahora y no filtras y dices, ¿cómo dormir a mi bebé en 3 pasos? Esa es la que voy a coger. Pues estás desesperado. Claro, porque estás totalmente desesperado. Entonces hay que huir, yo creo que en sueño infantil hay que huir de las soluciones fáciles, no hay atajos, es un proceso madurativo, poquito a poquito irá mejorando. Y es importante, ¿no? Por ejemplo, coach que yo he visto que entrenamientos del sueño, eso es una aberración. Ya. O sea, el sueño del bebé no se entrena.
como si fuera una maratón, o sea, eso... Que sí. Hay que bueno, yo creo que hice, o sea, más o menos filtré y tal, y bueno, yo estoy contenta porque sí que es cierto que han partido de la base, ¿sabes? De, oye, que tu bebé puede que se siga despertando, ¿vale? Lo que vamos a trabajar es esos despertares. Pero es un apoyo realista. Claro, Lo que vamos a trabajar efectivamente. es que tú no te tengas que estar una hora. O sea, tu bebé se va a seguir despertando, pero habrá muchas veces que se duerma él solo. O sea, vamos a trabajar el sueño, digamos, independiente. Ella se va a despertar y habrá veces que te llame y te necesite y habrá veces que se vuelva a dormir sola. El problema es que Nara ahora no sabe enlazar un sueño con el otro. Ella se despierta y, claro, como se suelen despertar con lo mismo, con lo que se han dormido, pues si yo la dormía en la hamaca, ella necesitaba la hamaca. Claro, quiere la misma rutina. Exactamente. Eso también va madurando. O sea, ahora mismo estás con las asociaciones, pero eso se va madurando porque todos nosotros nos despertamos por la noche, aunque no nos demos cuenta. Volvemos a dormir, giramos un poquito y ya está. Claro, entonces a mí es lo que me dijeron, probablemente se siga despertando, pero de esas 5 o 6 veces, a lo mejor 4 ya se lo autogestiona ella. Claro, porque y sobre ya todo el tiempo, ¿no? Claro. Que has dicho tú que antes que tardabas una hora y ahora tardas 5 no. minutos. Ahora la niña se despierta 1 o 2 veces y a lo mejor pues eso, le das agua o simplemente te acercas y le dices ya cariño, el contacto. Y ella ya se tumba y se duerme, porque ya ha aprendido a dormirse. Antes ella para dormirse necesitaba meneo. Necesitaba que la movieras y tal. Ahora ya no. Ahora ya se tumba, ya le dices, venga, cariño, leemos un par de cuentos a dormir. Hay veces que te dicen, no. Y tú, sí. Claro, ya encima ya habla, ya se expresa, ya tiene es que ya van cada igual, vez. Ella ya se tumba y se termina durmiendo. Pues ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cuando se despierta, se duerme ella sola. Claro, yo creo que es muy importante lo que comentabas antes, María, acudir a profesionales en los que puedas confiar, porque esto que le pasa a Patricia, le pasa a muchísimas familias, entran en esa desesperación y cuando alguien les promete que les va a solucionar, no miran más, ¿no? Entonces, lo primero, pediatra, médicos, esto es un tema de salud, y pues ponerse en manos de profesionales que de verdad sepan acompañar a estas familias, porque como en todo, no solo en el sueño, yo creo que un poco en las redes sociales hay tanta información y hay tantos gurús de todo, que hay que tener como mucho cuidado y siempre buscar la ayuda de los profesionales. Y yo creo que siempre, lo repito, para que acompañado de un buen médico, ¿no? De tu pediatra, que te dé esa seguridad, esa confianza. Claro. Y que eso es lo que has dicho tú, que te dé esa confianza. Exacto. Porque no, a lo mejor tu pediatra no te da confianza, pues a lo mejor es que no... Tienes porque que cambiar los pediatras de pediatra. también son humanos, que no son máquinas, y hay algunos que no le claro, puedo, no le puedo, algunos sí, yo otros no le puedo pasa gustar, nada. no le puedo gustar Sí, a todo o que el mundo, controla más de claro. unas cosas, porque luego también esto es como todo, ¿no? Todos tenemos las cosas que nos interesan más y que nos interesan menos, y tú como médico seguro que también hay cosas en las que te habrás interesado más, porque te llaman más la atención, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en pediatría tienes ahí como un poquito más de subespecialización, ¿no? Como ha dicho Aran al principio. Entonces yo hay veces que yo hago consultas de sueño infantil y hay veces que algunos casos que tengo que derivar a otros compañeros. Eso incluso también lo digo en mi libro. Hay veces que he tenido que derivar a otros compañeros que saben muchísimo de sueño infantil, porque yo ya no sabía cómo seguir acompañando a esa familia. Pero eso dice mucho de ti como profesional, María, también, claro, porque hay que saber quieres hasta lo mejor dónde. para tus pacientes. Estuvo con nosotros Rosa de Escuela de Lirones, que le mando un abrazo muy fuerte desde aquí, y ella siempre hace mucho hincapié. Esto que has comentado tú de... A mí me han dicho que la niña se va a seguir despertando, ¿no? O sea, la realidad es la realidad, claro. ¿No? Que no te engañen, que no te vendan un poco motos, porque ya bastantes tenemos en las redes sociales en general de todo, y hay que ser cada vez más selectivos con la información que circula por ahí. Vamos a ver, higienes del sueño, rutinas, ambiente, lactancia versus biberón, todo esto, mira, ahí está así María frotándose las manos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pues empieza por donde quieras. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues lo que hemos dicho que de los 0 a 3 meses es supervivencia, ¿vale? O sea, supervivencia, los niños no saben si es de día, no saben si es de noche, y ahí es suerte, ¿vale? En torno a cuando se empieza a segregar la melatonina, ahí es cuando más o menos podemos empezar con lo que llamamos rutinas de higiene de sueño, ¿vale? Todos estos son consejos que hay que flexibilizarlos y ver cada uno su situación. Vamos un poquito, el más importante, que ya lo he dicho antes, es la luz.
¿vale? O sea, lo de la luz, el paseo diario, si no, brotan. O sea, necesitan los niños luz, paseo diario y claro, la luz por la noche o sea, bajado todo a calicanto. Oscuras total, ¿no? Puerta cerrada. Yo la mía dormía así, pero no sé si es lo que... Ahí vamos, hay un poquito que pues hay un poquito una variedad, ¿no? Y hay cierta evidencia. Entonces, más o menos la habitación siempre decimos que esté confortable, que esté como a 20, 21 grados, que la habitación donde se duerme solamente se haga eso, que se duerma para que asocien a que ahí se duerme, no se juega, no se come, no se ve la tele. Pero claro, no todo el mundo tenemos 200.000 habitaciones en casa, entonces bueno, esto hay que cogerlo. Claro, por eso mi niña ahora se pone de pie en la cuna y dice a jugar, y empieza a señalar dónde están los juguetes ahí al lado. Claro, pero porque pues eso, que están ahí, entonces ella asocia que también ahí en esa habitación se juega, ¿vale? Entonces ya os digo que esto hay que flexibilizarlo y un poquito que no tenemos todo el mundo una casa que es Falcon Crest, o sea, eso está así de claro. Así de claro. Luego lo del tema de la luz en la habitación, siempre tenemos que intentar, con lo que hemos dicho del juego de luces, pues que se sepa que es de noche, que no haya luz por la noche, pero sí que es verdad que se puede dejar pues una luz cálida, una pequeña luz, que además también nos van a manejar, nos van a hacer manejar un poquito mejor los despertares. El que tú te levantes y no te des en el dedo chiquitín del pie con la esquina de la cama. Eso yo ya lo tenía súper controlado, vamos. Parecía un ninja por la noche. Parecía un ninja. Lo sabías, ¿no? Y luego ya no solo eso, que a lo mejor hay algunos niños que tienen pues miedo a la oscuridad, sí, ¿no? Y entonces pues esa luz les ayuda. Entonces pues una pequeña luz cálida, si no afecta a su sueño, pues se puede tener, ¿no? En tema de las rutinas, lo que tú ya has dicho, pues intentar más o menos que la hora de irse a dormir sea más o menos la misma. ¿Por qué? Porque es que los niños no tienen un reloj, no saben cómo van las horas, no saben de horas, no saben de son las 9, te tienes que dormir ahora. No, lo que saben es de rutinas, de decir, pues mira, mi madre o mi padre, pues ahora me llevan un ratito al parque, llegamos del parque, estamos un poquito también jugando en casa, mira, después me bañan, después me dan de cenar, después me lavan los dientes, después vamos a la habitación. Entonces, esas rutinas les hacen a ellos también disminuir mucho la ansiedad, ¿no? Porque sí, ya sé lo que va a pasar. Venga, voy a ir apagándome progresivamente. A veces me preguntan, María, ¿qué es mejor, bañarlos antes de cenar o después? Pues depende. Pues es que a lo mejor a mis hijos les relaja el baño, pero es que a lo mejor a tu hija no. A lo mejor a tu hija la pone a 400. Entonces necesitamos adelantar un poquito el baño. Cada uno tiene que buscar también y flexibilizarlo, ¿no? Y entonces en torno a la hora de irse a dormir tampoco es lo mismo las rutinas que seguimos en invierno que las rutinas que seguimos en verano. O sea, que hay días que a las 10 intento decirles a mis hijos, venga, vamos a dormir. Y dicen, pero mamá, si es de día. Y yo, bajas la persiana y dices, ya es de noche. ¡Hala! Ya es de noche. O en invierno sales del cole a las 5 y a las 6 ya se hace de noche, ellos ya lo ven y es como, es todo totalmente diferente. Se adelanta ahí un poquito y luego también flexibilizar, ¿no? Que yo qué sé, Nochevieja, hay un cumpleaños que también nos viene bien a los padres, pues, entre comillas, disfrutar un poquito de eso y que también los niños compartan eso. Otra de las cosas importantes es evitar las pantallas. Esto es súper importante. O sea, lo del tema de pantallas, ya sabéis que la Asociación Española de Pediatría ha subido el rango mínimo de edad de los 2 años hasta los 6 años. ¿Y por qué? Pues porque es que no lo ha subido un poquito, es que lo ha subido mucho. Se ha subido de forma radical y eso tiene su evidencia y en el sueño tiene su importancia, ¿vale? Porque cuando a mí me vienen los padres a la consulta y me dicen tengo un problema de sueño, de las primeras cosas que yo pregunto es la pantalla, porque es que eso sí que depende de los padres, totalmente, ¿vale? Pantalla sí, pantalla no, y pantalla no si tu hijo tiene un problema de sueño como unas 2 horitas antes de irse a dormir, porque esa luz le va a hacer que no segregue bien esa melatonina y le cueste más irse a dormir.
Más cosas que podemos hacer. Pues las cenas. Siempre decimos que hay que evitar que cenen de forma copiosa. O sea, si tú, hay veces que te has comido un ñu y dices, yo no puedo dormir, o sea, imposible. También evitar que se vayan con hambre, claro, o sea, ni lo uno ni lo otro. Y luego hay algunos alimentos que son ricos en triptófano, que es otra de las hormonas que regulan el sueño, que pueden ayudar un poquito a conciliar, pues como son, por ejemplo, la leche, los frutos secos, las legumbres, la pasta integral, todo eso ayuda un poquito pues a conciliar un poquito el sueño. Luego por el día, lo mismo, el tema de las rutinas de la hora de irse a dormir, pero también el tema por el día, los horarios más o menos de las siestas. Porque si ese niño, cuando es muy pequeño, como hemos dicho antes, no ha dormido nada, va a llegar al final del día súper irritable, con el cortisol por las nubes, va a estar luchando y entonces es muy importante anticiparnos a los signos de que tu hijo está cansado. Está ya afuera. ¿Vale? Entonces, tú te lo sabes ya de memoria, que la tendrás súper fichada. Claro. Ya se hace así con la mano, se la acerca al ojo, se la va a rascar y Patricia a dormir. Rápido, la cena, rápido. Pues claro, es importante anticiparnos, ¿no? No llegar ya a la irritabilidad, a las súper rabietas, sino que ver, pues eso, como a algunos se les ponen ojeritas, que se frotan los ojos, el bostezo, empiezan a bajar las revoluciones o empiezan a subirlas. Sí, o empiezan a eso subirlas. le pasa un poco a mi niña. Que claro, cuando empiezan a subir las revoluciones, tú dices, uy, esto es ya que se está empezando, se me está pasando. No, cariño, vamos a pintar. Sí, a pintar, mira. Vamos a pintar. Sí, el pintar suele ser un juego, porque hay veces que por lo que sea, a lo mejor has cenado un poquito antes, pues porque la ves, ¿no? Llegas en casa, o sea, es que ella llega ya y tiene una silla, le hemos comprado ya una silla de estas que se sube ella, entonces hay días que sube del parque y se sienta en la silla y señala al barbero. Y yo, hija, que no tengo hecha la cena. Y ya te señala como diciendo, dame de comer, que hoy lo he dado todo. Fíjate. Claro, pero sabe lo que va. Sí. Claro. Entonces que tiene una rutina ya establecida. Igual que ya termina muchas veces de cenar y ya va y se coge los cuentos. Porque ya sabe que después de cenar toca los cuentos y a dormir. Entonces ya va, tiqui, se coge el cuento que le apetece y ya te hace así, a la cama. Claro, tú fíjate. Eso hace unos meses era impensable. Qué bien, pero enhorabuena. Siéntete orgullosa. Claro, ¿no? enhorabuena. Claro. Un aplauso a Patri. Hombre, se lo merece. No sé si queda alguna cosa más, algún hábito más, o te voy a lanzar el consultorio, que vamos a aprovechar, estamos aquí, así un consultorio rápido, porque si tienes alguna, yo tengo alguna apuntada. ¿Te queda algo? No sé, así de higiene. De higiene yo creo que todo, ¿no? Del tema de alimentación, ¿no? De también la lactancia, lo hemos dicho, ¿no? Sí. Que se tienen que despertar para comer. Y sí que es verdad que me gustaría un poquito diferenciar entre los bebés que toman pecho por la noche y los que toman fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Que muchas veces me lo preguntan en la consulta. Bueno, pues se ha visto que los bebés que toman pecho tienen mayor número de despertares. ¿Por qué? Pues porque la lactancia materna se digiere de forma muy rápido y necesitan, cuando son muy chiquitines, como alimento. O sea, que no es ¿no? dependencia. No es dependencia. Es que yo ya la digo, no es apego a la teta, sí, vamos. Que claro, muchas veces se asocia, ¿no? A que... Es que yo la he digerido ya, ¿no? Entonces yo tengo que comer. Pero es que la lactancia, fijaos lo que tiene la biología humana, que analizando la leche materna se ve que los niveles de melatonina no son iguales a lo largo del día. Entonces, como los bebés no saben si es de día o es de noche, claro, lo saben a través de los niveles de melatonina de su madre que le pasa por el pecho. Va subiendo esos niveles y ayuda a regularse esos ciclos de la madre. Yo esto sí lo sabía porque como yo hacía mixta, empecé a hacer mixta, entonces me sacaba leche, mi marido le daba en el biberón por las noches. Yo intentaba calcular cuál era la que me había sacado el día anterior a la hora que bueno, yo, claro, tú fíjate. Para que veas, yo apuntaba a la hora y entonces esa se la daba al día siguiente a la misma hora para que cuadraran los niveles. Sí. Esto es que es un mundo, es que es una fórmula. La leche de la madre es increíblemente mágica, ¿no? Todo lo que tiene.
Voy con dudas de consultorio total, que aprovecho que estás aquí. Ujú. Mi niña, Candela, que tiene 20 meses, 21 ya, va a punto, sigue acostándose y pide su biberón. Biberón. Nuestra pediatra hace ya bastantes meses nos dijo que le fuéramos quitando el biberón, pero es una cosa que tiene ella súper arraigada, que lo disfruta porque yo la veo. Es más, se vacía el biberón y no se lo puedo quitar de la cuna, porque es que duerme abrazada al biberón. Real, ¿eh? Esto es así. Es su juguete de apego. ¿Cómo lo ves, María, esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué haces? Bueno, pues la ciencia dice que hasta los 2 añitos los niños pueden seguir necesitando el alimento por la noche. O sea que yo creo que todavía te quedan 3-4 meses que a lo mejor sí que necesita ese alimento. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero lo que sí que es verdad que a lo mejor ella tiene esa asociación, ¿no? De decir, me dan el bibe, tal. Y hay veces que lo que yo os digo es que le cambiéis un poco la rutina, ¿no? De le dais la cena, le dais el bibe ahí en la cocina, rompes esa rutina, te la llevas al baño porque hay que lavarnos los dientes, súper importante, antes de irse a dormir. Claro, es ¿vale? que ella con el biberón por la noche, los dientes, o sea, te quiero decir, ella ya duerme con la leche y se la va tomando a su ritmo por la noche, entonces. Claro, pero eso al final hace que también un cierto riesgo de caries, ¿vale? Entonces es importante antes de irse a dormir que se lave un poquito para que el flúor le ayude, aunque siga necesitando por la noche, pero que ese flúor en ese momento también se haya puesto para prevenir las caries, ¿no? Entonces, esto ya te digo que es una sugerencia que se puede... lo vamos a probar, pues claro que sí. Que se puede intentar, pues eso, la sacas, terminas, vas al baño, los dientes... Vamos a ver qué tal esta noche. Y luego ya la rutina te de todas maneras, te digo, por cuando le quité la hamaca, o sea, es una semana. Yo pensaba que iba a ser imposible, que íbamos a sufrir un montonazo y fue una semana. O sea, el primer día llegó a la habitación, además me acuerdo, venía ya con su pijama y el chupete y hace así, me señaló la hamaca y digo, hija, está rota, la hemos llevado a arreglar. Pero así, se echó las manos a la cara como diciendo, oh, Dios mío, Dios mío, yo no puedo dormir sin mi hamaca. Una semana. Claro. Ya. Si es que luego se adaptan a todo rapidísimo, ¿no? Es increíble. Y la siguiente duda mía, ahora te toca a ti, es que yo quiero aprovechar. Los trayectos, vamos a ver. Te vas a hacer la compra a las 7, que se te ha hecho un poquito más tarde un día, vuelves del supermercado y se te queda frita en el trayecto de, yo qué sé, 10-15 minutos. ¡Ostras! Esa ha sido a pillar, ¿eh? Te rompe todo. Pues te rompe todo. Yo creo que hay que fluir. Ya está, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado y dices, bueno, pues ese día tengo que ser compasiva conmigo misma y decir, no puedo pretender que a las 9 esté durmiendo, ¿vale? Eso es así, o sea, si tu hijo se despierta a las 7 de una siesta, no puedes pretender que a las 9 tenerlo dormido. Entonces, bueno, pues a lo mejor ese día se retrasan todas las rutinas. Y una cosa que igual está fatal, pero yo a veces reconozco que la he empezado a distraer para que no se quedara dormida. Y yo la veía que está... Porque a mi hija el coche, o sea, lo del coche es una... Ella se sienta en el coche, da igual la hora, da igual todo lo demás, que le gusta y se duerme muchísimo, se queda muy relajada. He intentado, o sea, le he distraído para que no se quedara dormida, porque decía, es que es un trayecto de 10 minutos y ya en nada llegamos y... Bueno, ¿esto está mal o está bien? No, yo la dejaría esos 10 minutos. O sea, que duerma. Claro que sí. Porque es que luego también, o sea, que 10 minutos no te va a quitar de nada de la noche y a ella la va a relajar. Es lo que te digo de que yo necesito la siesta de después de comer. Sí, verdad. O sea, que es que son 10-15 minutos y luego yo a las 10 de la noche estoy acá. Las siestas de emergencia, ¿no? Claro. Que dicen que... Entonces, que yo creo que esos 10-15 minutitos que no pasa nada. Patri, te toca. Sí, yo tengo una duda que siempre me ha carcomido ahí un poquito. Cuando nació Enar, a nosotros nos dijeron que teníamos que darle de comer cada 3 horas. ¿Vale? Entonces, claro, eran 3 horas sí o sí. Eso ha podido influir, o sea, yo la tenía que despertar. Cuando era una recién nacida, yo la tenía que despertar pero despertar y para que comiera. Entonces, ¿eso ha podido influir
en que luego Enar haya tenido millones de despertares? No, porque es algo que siempre me he sentido como súper culpable, en plan. Pues no te sientas culpable porque, como te he dicho, como me he explicado antes, entre los 0 y 3 meses hay un ritmo ultradiano, ¿vale? Entonces, esta recomendación, cuando tienen que comer los bebés cada 3 horas, pues depende. En general, y la mayoría, no. O sea, los niños sanos no hay que despertarlos, ¿vale? Entonces, siempre decimos los pediatras que una vez que el bebé ha recuperado el peso al nacimiento, no hace falta despertarlos y hay que pues ir viendo un poquito la demanda de tu bebé, ¿vale? Y también un poquito dependiendo de cada bebé, pues un bebé que ha nacido de forma prematura, un bebé que tiene bajo peso, un bebé que tiene riesgo de hipoglucemias, pues ese bebé es lo que siempre decimos que hay que darles de comer a oferta. O sea, que intentemos, por lo general, que no pasen más de 3 horas para que coma. Pero en tu caso, que era un niño sano, no hubiera hecho falta despertarlo, ¿no? Me perdí 3 meses porque ahí sí dormía. Bueno, pero que no influye para nada, ¿no? Porque cuando empieza a segregarse la melatonina, el sueño empieza a cambiar. Sí, o sea, que no te sientas culpable. Y los dientes, y si no son los dientes, y si no. Es decir, que también es cierto que no, en ese periodo, en ese primer año. Hay que buscarle un porqué, ¿no? Influyen mucho, vamos, yo a Enar se lo notaba mucho también, ¿no? Que había noches que eran peores y luego estaba pues con el culito irritado, la boca, decías, pues ahí ya está. Está irritable y luego también pues lo que viven por el día, ¿no? Porque cuando un bebé empieza a gatear, él lo recuerda por la noche y están como más irritables las ensoñaciones que tienen. Patricia, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal habéis pasado la noche de ayer? Ver, ¿Cómo ha sido? Justo. ¿Cómo ha sido? En general estamos durmiendo muy bien, pero esta noche ha sido bastante mala. ¿Ha sido dura? Sí, o sea, vienes hoy como cansada. No hemos dormido. Creo que me dormí a las 2 de la mañana y me despertaba a las 6. Bueno, pues pero está malita la pobre, tiene muchos mocos. Esa es otra. Es que claro, eso siempre afecta. Y bueno, pues... Eso también es importante porque, claro, les afecta, cuando están enfermos, les afecta, duermen peor. Es que claro, luego el primer año, todos los virus del mundo mundial. Todos. Entonces, en cuanto empiezan a ir a la escuela infantil, todo. Claro. Pues mira, para ver si hoy conseguimos que mi deseo se cumpla y que nuestras oyentes y vosotras durmáis bien y tú hoy duermas bien, tengo una sorpresa para ti. Ay. A ver. Bueno, que aquí va la sorpresa. Hola Patri, ¿qué tal? Bueno, creo que no necesito presentación. Vas a reconocer esta voz maravillosa y de cantante de ópera, entre muchas. Más sabina, ¿eh? Pues nada, que te quería mandar este audio un poco para agradecerte todo lo que estás haciendo por nosotros y bueno, pues para aquellos que escuchen este audio, para animarles un montón y darles mogollón de ánimos para que no decaiga, por si lo están pasando mal a la hora de ser papis y mamis y los nenes están durmiendo un poco mal, que se animen mucho, que no tiren la toalla, que de todo se sale y nada, que mucho ánimo a todos, ¿vale? Sobre mi mujer, ¿qué decir? Pues, oye, que es la mujer más maravillosa del mundo, que la quiero un montón y que si no llegase por ella, ya os digo yo, que en muchos momentos de la noche hubiera tirado la toalla. Pero literal. ¿Vale? Esto es muy duro y que lo de ser papá y mamá es muy duro, ¿eh? Muy duro. Sobre todo si las criaturas no duermen bien, pues vamos que es duro, ¿sabes? Nosotros la verdad es que, bueno, pues ha habido muchas noches que lo hemos pasado mal. Llegamos a la conclusión que necesitábamos ayuda y requerimos de ayuda profesional, una persona que nos dio ciertas pautas, herramientas y demás para enfocar un poco mejor las noches y hacer de Enar, pues, bueno, pues ayudarla un poco a que pudiera aprender a dormir de manera autónoma, que en eso consiste todo esto. Enseñar a los hijos a que duerman de manera autónoma. Y bueno, pues a día de hoy, hombre, pues no podemos decir que la niña duerma del tirón 12 horas, pero bueno, que hemos mejorado un mogollón, estamos súper contentos hoy en día y bueno, pues nada, pues a seguir para adelante.
así para adelante. Así que nada, os animo a todos a superar estos momentos duros del viaje que es ser padres y os mando un besazo a todos, ¿vale? Muchas gracias, Aran, un besazo a todos. Adiós, Gracias todos, a todas. ti, Chao, chao. Víctor, gracias a ti. Gracias, mi amor. Bueno, dile algo tú ahora que te estará escuchando. Ay, pues nada, que me ha ayudado, o sea, ha sido un gran compañero, ha asumido su rol y su parte en todo esto. Sabes, es que es muy duro al final y con quien lo vuelcas es con la persona que tienes al lado, o sea, no queda de otra. Entonces, pues bueno, hemos tenido momentos difíciles, pero es un compañero maravilloso y pues nada, a seguir. Esta noche te toca. Esta noche te toca y Patri, esta noche que duerma, por favor, que duerma. Enhorabuena a los dos por lo que estáis haciendo, porque sabemos que hay un trabajo detrás de constancia, de entrega, y luego, eso es muy duro. Es que hay otra cosa que no hemos hablado, que es que a la vez tú estás pensando, o sea, tu hijo tiene que dormir 10 horas para que su cerebro funcione. Entonces a esto también está la carga del no está durmiendo, su cerebro no se va a desarrollar correctamente. O sea, que también hay que es estar que hay un tantas poco, cargas, Patri, de todas claro, formas, tanta culpa que encima también aparece. Está el agobio ese de decir, es que tienen que dormir 10 horas, aquí lo pone, ¿no? ¿Y esto qué le dices? Esto de que lo pone. Claro, lo pone, pero cuando hay una cosa que hacemos los pediatras, que cuando estás analizando si un problema de sueño de esa familia, lo que pides es una agenda de sueño, ¿no? Que son 15 días sin nada, ver pues cómo duerme ese niño, y te pones a sumar el tiempo y la mayoría llega, ¿no? Claro. Sí, seguro. Llegan, ¿no? Entonces, eso es algo importante que a mí me sirve para acompañar a las familias y decir, esa culpa, quítatela, porque él está durmiendo las horas que necesita, ¿vale? Entonces, es también importante que esa es una culpa que a la quítatela. De muchas que hay que quitarse, ¿eh? Porque nos madre mía. Claro, esa quítatela. Sí, esa o sea, quítatela. que a ti te falta el sueño, pero a tu hijo no. Vale. Bueno, antes de invitar a este saloncito de la BUC, de la voz de mamá, a una invitada que ya conocéis y que yo creo que tenéis ya ganas de escuchar su conclusión final, que siempre nos gusta mucho, os voy a lanzar unos datos que ella también está escuchando para que ahora comentemos las 4 juntas, ¿vale? Estos son datos actuales. No sé cómo sería la cosa hace 30 años, cuando ella se adentró en esto del mundo de la maternidad. El 48% de los adultos españoles y el 25% de los niños no tienen sueño de calidad. Los trastornos relacionados afectan a un 22 o un 30% de la población y más de 4 millones de personas padecen algún tipo de afección crónica y grave en España. Y con estos datos sobre la mesa, abrimos un mini debate y escuchamos la conclusión final de mi mamá, que me hace mucha ilusión tenerla un día más aquí en La Voz de Mamá. Beatriz López, adelante, bienvenida. Te cedo mi asiento y yo me voy al sofá con ellas. Gracias. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hola. María, Patri, bueno, encantada de estar aquí este ratito y como os he oído, pues gracias por todo lo que habéis contado y por todo lo que he aprendido, porque yo aprendo mucho en estos podcasts de Ara, de La Voz de Mamá. Me viene bien para recordar cosas que no me enseñaron entonces y para aplicarlo con mi nieta ahora, la hija de Aran. Bueno, voy a empezar por algunas cositas de las que habéis hablado, porque no puedo hablar mucho de esto ya, porque mis hijos son mayores y lo tengo un poco olvidado, porque aunque no lo creáis, al final esas cosas terribles se olvidan. Las recuerdas de forma anecdótica, pero no es lo que cuenta. Claro, cuando ya tus hijos tienen 30 años, esos primeros 3 es un trocito pequeño y claro, luego hay un montón de cosas por las que no te dejan dormir, aunque estén en su casa. No os penséis. Ha dicho una cosa, María, que me ha llamado la atención, que creo que es súper importante, que es el estilo de vida. Cuando has hablado de la vida rural, simplemente el estilo de vida, cómo es tan acelerado y con tanta cantidad de información, que yo creo que los padres, como hilvanando con lo último que ha dicho Aran, estamos los adultos
sobreinformados, sobreestimulados y sobrepreocupados. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo con las noticias estoy... Yo creo que todo se transmite a los niños y yo recuerdo ya, fíjate que es curioso, bueno, ellos también, ellos salían a jugar, iban a la Plaza Dalí, me acuerdo, pero vuelvo a mi infancia, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver. Tú ibas al colegio y siempre había un tiempo de juego en la calle. Yo iba andando al colegio, volvía andando del colegio, había un tiempo de juego en la calle, con la luz natural, todo era un proceso de unas rutinas muy marcadas que marcaba la vida. No había que hacer ningún esfuerzo. Ahora mismo los horarios suelen ser terribles, los niños, la mayoría, se tiran 1 hora para llegar al colegio en el coche. Cuando les van a buscar, pues es un estrés ahí de coches, de niños, de aquí, de corre, de las extraescolares. O sea, yo qué sé, es que yo creo que ahora hay tanto follón y tanto bullicio que pedir que de pronto el niño esté tranquilo y es tu hora de dormir, bueno, deberíamos empezar porque en las casas haya 1 hora de calma. Porque claro, antes ¿qué tenías? Pues tenías la 1 y la 2... En la 2 era un rollo y en la 1 lo tenías todo programado para que cada día veías la serie que había a las 10 y pico. Los niños ya estaban durmiendo. O sea, era... Pero es que ahora, con toda esa cantidad, cada uno en su habitación, las pantallas, el teléfono, la tablet, esto, como hay mucho ruido, ¿no? Ruido que nos rodea. ¿No? Y creo que eso es muy malo para el sueño infantil y para que haya una rutina. Entonces creo que es súper importante ese estilo de vida, que lo llevemos más tranquilo, ¿no? O que lo intentemos. ¿Algo más que haya? Bueno, ahora quiero yo aprovechar, hacer una pregunta porque sí lo recuerdo, porque lo sufrí. Bueno, a Arantxa cuando era chiquitita le costaba mucho dormir, le costaba horrores dormirse. Realmente luego ya cuando se dormía no, pero para dormirse era un horror. Aparte yo me iba así a gatas de la habitación y en cuanto salía de la habitación ya era imposible. Ojalá hubiera habido entonces la gotita mágica que ahora hay para que hubieras conciliado, porque no había manera. Dicho esto, con quien después sufrí más, que sin embargo de muy bebé durmió muy bien, fue con mi otro hijo, y es que como no habéis hablado de ello, voy a aprovechar, porque seguramente hay padres que lo sufren y son los terrores nocturnos. Mi niño cuando tenía alrededor de 3 años tenía terrores nocturnos y bueno, era bastante duro porque bueno, él no recordaba nada por la mañana, pero por la noche no sabes qué hacer. ¿Por qué les pasa? ¿Qué hay que hacer? Entonces yo, ni médicos ni nada, porque allí era todo... Pues cógele y mi madre, yo me lo pasaba a mi madre, mi madre me pasaba a mí. O sea, mi padre decía, porque entonces yo estaba con mis padres, porque estaba separada. Mi padre decía, hacer algo. Y yo, ¿pero qué hacemos? Y el niño le daban y se estiraba, Bueno, ¿nos puedes, en el poquito tiempo que quede, nos puedes hablar un poquito de esto? Pues los terrores nocturnos son lo que llamamos parasomnias del sueño. No es patológico, es algo que puede aparecer. Que no es maligno y que terminan pasando, pero ojo, igual hasta que terminan pasando. Entonces son episodios como de llanto, de agitación que tiene el niño y el niño no se entera. El niño no se despierta, no le afecta a su descanso y el niño al día siguiente no recuerda nada. ¿No le afecta al descanso? Nada, no le afecta al descanso y nos afecta a los padres. Claro, que somos los que sufrimos al final, los que sufristeis los terrores nocturnos, ¿no? Entonces hay que acompañar lo que nosotros creemos que es despertar y terminarán pasando. No hay que despertar al niño, hay que intentar, pues eso, estar pendiente pues de que no se baje de la cama, que no se tire, que no se golpee, etcétera. Sí, son como ataques de cólera y de gritos y tal, pero como vinieron se fueron, afortunadamente. Claro. Pero ese tiempo fue durísimo, porque sientes impotencia, le ves como parece que se va a dar golpes, que va a sufrir, que tal. No se acordaba de nada, efectivamente, por la mañana. Pues los padres que tengan un niño que tenga terrores nocturnos, pues qué paciencia, que pasará y que no se asusten, ¿no? Porque es que te asusta bastante. Asusta. No hay una razón para eso. Como tantas cosas, no hay una razón.
O que hoy no sabemos por qué se produce. Es que a lo mejor en un futuro sí, ¿eh? O sea que siempre decimos eso, que la ciencia... Mamá, yo te quiero dar las gracias por esas noches que seguro pasaste despierta, porque yo las he vivido ahora y hasta que no las he vivido nunca he sabido darle ese valor. Así que te doy las gracias por esas noches en vela que son duras y solitarias, y además tú que estabas sola, porque estabas separada. Entonces es doblemente duro. Y os quiero pedir a las 3, ya para terminar, que penséis vuestro deseo, porque vamos a pedir deseos en La Voz de Mamá, a manifestarlos para que se cumplan. Y los que estáis al otro lado, pedidlos también. Hay que desear y manifestar. Así que no sé si alguna ya lo tiene y quiere empezar por el suyo. Yo ya pedí el mío, que es que durmáis todas bien esta noche. A ver. Bueno, yo quiero que Nar duerma fantásticamente. Quiero que duerma desde hoy de un tirón, para que Patricia llegue fresca y maravillosa. Bueno, no, pero le voy a decir una cosa. Vamos a ver, le voy a decir una cosita, ya que estoy aquí, tengo la ocasión. La voy a decir porque ella trabaja con nosotros, conmigo, con mi marido, trabaja con nosotros, y la voy a decir que gracias por el esfuerzo, que muchos días has venido realmente con una cara, y que es verdad que es duro. Es verdad que es duro, pero bueno, pero lo ha llevado bien. Y es una profesional maravillosa, o sea que aprovecha. Y hoy te vas de aquí. Hoy me voy, estoy muy top hoy. Venga, tu deseo. Ay, mi deseo, hombre, hay tantos deseos, sobre todo que mi deseo es que las mamás que estén pasando por esto, que os sentéis, que los tranquilicéis y que no os agobiéis, que hay salida, y que sobre todo muchas veces, aunque creáis que no va a mejorar la cosa, mejora, aunque solo sea el sentarte a hablar con tu marido. O sea, mi deseo es que os lo toméis con calma y que no os hundáis, que se sale, que se vuelve a dormir. Poco, pero se vuelve a dormir. Pues yo mi deseo es que abracen mucho a sus hijos. Que, como has dicho, que el tiempo pasa y luego no nos vamos a acordar, pero sí que nos vamos a acordar de esos abrazos, ¿no? Totalmente, así es, sí. Siempre, hay que abrazarse siempre, hasta... Es que yo digo un poco, al final me repito siempre, es que desde que estás embarazada ya empiezas a preocuparte de ese futuro hijo o hija hasta siempre. No, ¿a ti ya se te ha pasado? No se pasa nunca. Nunca. Tus hijos siempre son tu mayor preocupación. Pero bueno, es maravilloso. Tienes un lado bueno y ya está. Ánimo a todas. Eso es un poco la conclusión. El ánimo a todas. Es que estoy usando aquí el micrófono de Patricia, invadiendo un poco su espacio, pero hay confianza. Os quiero dar las gracias a las 3, como siempre, a María por haber venido desde lejos, además. Gracias por estar aquí. Os recomiendo a todos y a todas que ya vayáis corriendo a comprar lo que ya está a la venta, su libro Pediatra de Pueblo, una guía de salud maravillosa para los niños con mocos eternos, que esto me encanta, como mi hija. Yo creo que Nar también, ¿no? Sí. Mocos eternos. Team mocos eternos. Va el mundo verde. Gracias, María, por venir. Vuelve pronto, esta es tu casa, ¿vale? Muchas gracias a vosotras por invitarme. Gracias, Patri, que te tengo por aquí. Gracias por venir, por compartir tu historia. Y sigue así, que lo vas a conseguir. Espero que haya ayudado a algunas. Y gracias, mamá, como siempre. A ti, niño. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de La Voz de Mamá. Gracias, aplauso. ¡Sí!